Hola coders, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar con el curso de introducción al desarrollo de PowerShell. Así como modo de repaso, bueno, ya vimos toda la parte 1, toda la parte 2 y el día anterior estuvimos viendo ejercicios y ejemplos de lo que eran condicionales. Pues hoy vamos a continuar con ejercicios y ejemplos, pero en este caso vamos a ver ejercicios de bucles. A continuación os voy a leer los enunciados y luego, como siempre, pues vamos a ver en Visual Studio Code cómo funcionan. Pues los ejercicios que os he puesto en este caso son escribir un script que imprima los números del 1 al 10 utilizando el bucle while, escribir un script que le pida al usuario un número entero positivo y que imprima todos los números pares del 1 hasta ese número utilizando el bucle for, escribir un script que le pida al usuario un número entero positivo y que calcule la suma de todos los números del 1 hasta ese número utilizando un bucle do while, escribir un script que le pida al usuario una cadena de caracteres y que imprima cada uno de sus caracteres en una línea separada utilizando el bucle for each, escribir un script que calcule la multiplicación de dos números ingresados por el usuario utilizando un bucle while, escribir un script que le pida al usuario una serie de números separados por comas y que calcule la suma de todos ellos utilizando el bucle for each, escribir un script que imprima los primeros 100 números de la serie Fibonacci utilizando el bucle for, escribir un script que le pida al usuario un número entero positivo y que calcule el factorial de ese número utilizando el bucle do while. Escribir un script que le pida al usuario un número entero positivo y que imprima una pirámide de asteriscos de altura igual a ese número utilizando un bucle for. Y por último, escribir un script que le pida al usuario una cadena de caracteres y que imprima su reverso utilizando el bucle while. Bueno, pues una vez leídos los enunciados, pues vamos a lo de siempre. Vamos a ver cómo ejecutarlos. Vale, pues el primer ejercicio es escribir un script que imprima los números del 1 al 10 utilizando el bucle while. Pues en este caso tenemos $i es igual a 1. Mientras $i sea menor o igual a 10, imprímeme el valor de $i y súmame $i más para hacer el contador de que sea hasta ese número. Pues venga, vamos a verlo. Nos venimos aquí y ejecutamos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Básicamente le estamos diciendo, cógeme desde el 1, que es como lo hemos inicializado, hasta el 10. Vamos a ver el siguiente, que es escribir un script que le pida al usuario un número entero positivo y que imprima todos los números pares del 1 hasta ese número utilizando el bucle for. Pues en este caso lo que tenemos es la variable num, que la recogemos con readHost. Entonces decimos ingrese un número entero positivo. Luego el bucle for, que tenemos $i es igual a 1, $i es menor o igual al número que le hemos pasado, $i más. Si $i, el resto de dividir $i entre 2 es igual a 0, es decir, si el resto de la división es 0, quiere decir que es par porque es divisible entre 2, entonces imprímeme $i, es decir, imprímeme todos esos números que al dividir el resto sea 0. Vamos a venirnos aquí y vamos a ejecutarlo a ver qué tal. Ingrese un número entero positivo. Si ponemos el 5, nos tiene que mostrar el 2 y el 4. Vemos 2 y 4. Aquí abajo, 2 y 4. Si lo volvemos a ejecutar y ponemos el 2, simplemente nos va a mostrar el 2. Ponemos 2 y nos va a mostrar 2. Vamos a por el siguiente, que es escribir un script que le pida al usuario un número entero positivo y que calcule la suma de todos los números del 1 hasta ese número utilizando el bucle do while. Pues en este caso, igual que arriba, tenemos la variable número que la leemos con readHost. Le pedimos al usuario que ingrese un número entero positivo. Una vez no lo ha ingresado, tenemos que calcular la suma utilizando el bucle, que en este caso inicializamos el resultado en 0, inicializamos la variable contador a 1. Pues tenemos haz suma más igual contador más, mientras contador sea menor o igual al número que le hemos pasado. Es decir, mientras que no se pase del número que hemos introducido. Y por último, la suma de los números es 1 hasta el número y el resultado. Vamos a ver.
ejecutamos, ingreso un número entero positivo, vamos a poner el 5 y la suma de 1 hasta 5 es 15. Es decir, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15. Vamos a hacer un clear primero antes de ver el siguiente, así no nos liamos y lo vemos más claro. Vale. Escribir un script que le pida al usuario una cadena de caracteres y que imprima cada uno de sus caracteres en una línea separada utilizando el bucle forEach. Pues en este caso tenemos la variable cadena, que la pedimos con readHost, ingresa una cadena de caracteres, y luego para imprimir esa cadena de caracteres, entonces tenemos forEach, carácter, que es lo que queremos buscar, dentro de cadena de caracteres, pasamos el array a cada carácter, es decir, si por ejemplo escribimos la palabra perro, pues con esto tendríamos la cadena perro y estamos pasando cada letra de la cadena perro a un carácter, entonces tendríamos la P, la E, la R y la O. Y por último lo que hacemos es imprimir ese carácter. Vamos a ejecutarlo para que lo veáis más claro, ¿vale? Porque a lo mejor no se entiende, pero una vez lo veáis lo entenderéis, ¿vale? Entonces nos venimos aquí, ejecutamos, vamos a poner mi nombre, vamos a poner Nuria. Entonces tenemos lo que os decía antes, que lo separa uno por uno, pues tenemos N, U, R y A. Y eso lo hemos conseguido con cadena.toArrayChar. Vale. El quinto ejercicio que os he puesto es escribir un script que calcule la multiplicación de dos números ingresados por el usuario utilizando un bucle while. En este caso, como siempre, pedimos con readHost, pedimos el primer número, pedimos el segundo número. Y una vez tenemos los números, yo en este caso los he pasado a double, que esto lo que es números con coma flotante, por si queremos meterle números con coma, pero no es necesario. O sea, voy a trabajar con enteros, pero es para que lo sepáis. Que si quisiéramos entero, pues pondríamos aquí int en vez de double, o no pondríamos nada, porque si no pones nada, por defecto ya te está cogiendo que es un entero. Pero bueno, si quisiéramos coger números con coma flotante, pues pondríamos aquí y lo convertiríamos. Inicializamos el resultado a 0. Y luego decimos que mientras que el número 2 sea mayor que 0, ¿vale? Pues en este caso multiplicamos. Y por último, imprimimos el resultado de nuestra multiplicación. Vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Ingrese el primer número, vamos a poner un 5. Ingrese el segundo número, vamos a poner un 2. 5 por 2, 10. Y el resultado de la multiplicación es 10. Vamos a hacer un clear. Así se ve mejor. Vamos a por el siguiente. Escribir un script que pida al usuario una serie de números separados por comas y que calcule la suma de todos ellos utilizando el bucle forEach. Bueno, pues básicamente es un ejercicio que hemos hecho antes, no es exactamente igual, pero es parecido, ¿vale? En este caso tenemos la variable números, que la leemos con readHost, le pedimos que nos ingrese el número separado por comas y luego nos cogemos los números y le decimos que el split es el separador que estamos utilizando, ¿no? Pues decimos que en este caso el separador que estamos utilizando es la coma, pero si hubiéramos puesto el punto y coma, 2 puntos, pues tendríamos que especificarlo aquí. Básicamente con esto lo que hacemos es decirle, léeme hasta este carácter, o sea, hasta esta coma. Luego léeme hasta esta otra coma. Entonces te coge lo que está entre los splits. Luego inicializamos el resultado a 0 y lo que hacemos es número dentro de nums, convertimos el número que hemos cogido dentro de esa cadena a double, como siempre, pero os digo que lo podéis pasar al que queráis. Yo lo hago así para que lo veáis más claro. Y lo único que hacemos es sumar el número. Entonces nos venimos aquí y lo ejecutamos. Ingresa una serie de números separados por comas. Pues vamos a hacer como antes. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos tiene que dar 15. Si no me equivoco, tiene que dar 15.
pues vemos que no me había equivocado y que pone la suma de los números es 15, porque ha sumado 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. El séptimo ejercicio es escribir un script que imprima los primeros 100 números de la serie de Fibonacci utilizando el bucle for. La serie Fibonacci básicamente es una serie que se encuentra en la naturaleza, que es decir, coge el primero y el segundo número, siempre es el 0 y el 1, ¿no? Y a partir de ahí lo que hace es sumar el propio número al anterior. Entonces coge el siguiente. No sé si me explico, pero bueno, sería 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5 y así sucesivamente. Vamos a verlo, a ver si lo entendéis, pero bueno. Entonces, pues esto, tenemos número 1 es 0, número 2 es 1. Nos imprime los dos primeros números, que siempre van a ser 0 y 1. Y luego decimos $i es igual a 3. $i es menor o igual a 100 porque queremos los 100 primeros números. $i más. Y luego tenemos número es igual a número 1 más número 2, que es lo que os he dicho de que se va sumando al anterior para coger el siguiente. Y luego tenemos que nos imprima los números, ¿vale? No es lioso, pero es lioso de entender, pero es sencillo de ver. Ahora lo veréis y se ve muy claro. Bueno, olvidaros de esto, ¿vale? Que no vamos a verlos tanto, ¿vale? Vamos a coger y vamos a ver hasta el 55, ¿vale? Lo que os he dicho. 0, 1, ¿sabes? 1 más 0 es 1, 1 más 1 son 2, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5 son 13 y así sucesivamente. Luego tenemos 13 más 8, 21, 21 más 13, 34, 34 más 21 son 55. Vale, es lo que decía. No sé si se entiende, pero creo que está bastante claro, ¿vale? Luego, escribir un script que pida al usuario un número entero positivo y que calcule el factorial de ese número utilizando el bucle do until. Bueno, antes de verlo, vamos a limpiar la consola. Limpiamos la consola y lo vemos. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al usuario que nos ingrese el número. Pues tenemos do, número es igual a read host, ingrese un número entero positivo. Y decimos hasta o mientras, como lo queráis ver, ¿vale? Número es un entero o es mayor que 0. En este caso estamos diciendo si es entero y es positivo. Si no es entero y no es positivo, pues entonces el número no es válido. Y luego utilizamos el factorial, que lo inicializamos a 1, y el contador lo inicializamos a 1. Entonces tenemos que el factorial lo multiplicamos por el contador y contador más. Y luego contador es mayor a número. Y por último lo que hacemos es imprimir el factorial. Vale, vamos a ejecutarlo y lo veréis. Vamos a poner un 5. El factorial de 5 es 120. Y bueno, ya estamos acabando, ¿vale? No os preocupéis, sé que esta parte del curso es complicada, pero es lo que os digo siempre. Esto es para que entendáis la sintaxis y entendáis cómo es la estructura y cómo se piensa. No son cosas reales que vayáis a utilizar cuando estéis programando. No vais a calcular la serie Fibonacci, no vais a calcular los factoriales, no vais a calcular esas cosas, ¿no? Esto está hecho para administrar un sistema o para programar sistemas. No está hecho para calcular este tipo de cosas, ¿no? Pero tenéis que entenderlo para saber cómo funciona, para saber la lógica. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio, que es escribir un script que le pida al usuario un número entero positivo y que imprima una pirámide de asteriscos de altura igual a ese número utilizando el bucle for. Lo primero que tenemos claro es la altura de nuestra pirámide, que para eso nos la guardamos en la variable altura con readHost. Con readHost le pedimos al usuario que nos introduzca el número entero positivo. Como siempre, calculamos si el número realmente es entero y es positivo. Entonces decimos si altura es entero y altura es mayor que 0, entonces es un entero positivo. En caso de que no lo sea, que es lógica inversa, que es lo que tenemos aquí, el not, entonces altura readHost ingresa un número entero positivo válido, ¿vale?
Una vez nos ingresa el número entero positivo válido, vamos a imprimir la pirámide. Pues para ello tenemos $i es igual a 1, $i es menor o igual a la altura que le hemos seleccionado, que le hemos dicho, ¿vale? Y $i más más. Pues en este caso lo que hacemos es coger e imprimir la línea con un asterisco. Y para la siguiente línea lo que hacemos es cogemos cogemos asterisco, imprimimos, cogemos tantos asteriscos como número de líneas sea, multiplicado por 2 y quitándole 1. Y luego pues ya lo imprimimos. Vale, sé que esta parte ha sido complicada, le cogemos el asterisco, el número de línea, lo multiplicamos por 2 y le quitamos 1. Eso es para hacer el efecto pirámide, ¿vale? Ahora lo veréis y ahora os lo explico cuando lo veáis. De verdad que no es complicado, ¿vale? Lo imprimimos. Vamos a hacer de 5 líneas, solo para que lo veáis, ¿vale? 5 líneas, lo que os decía, ¿vale? Cogemos el número de línea, lo multiplicamos por 2 y le quitamos 1. Vale, pues en este caso sería el primer número, 1 por 2, 2 menos 1, 1, ya tenemos 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3, ya tenemos 3. 3 por 2, 6, menos 1, 5, 5 asteriscos. Entonces, si nos damos cuenta, cada vez le va agregando un asterisco nuevo a esa línea. Y entonces eso nos lo convierte en una pirámide. No sé si os ha quedado claro, pero bueno, ya os digo que solo para que veáis la lógica, para que veáis la sintaxis y para que aprendáis un poco a utilizar estas cosas. Pero que ya os digo que no os preocupéis, que cuando hagamos los ejercicios finales veréis que tiene mucho más sentido que el estar calculando estas cosas, pero son necesarias para ir practicando e ir entendiéndolo, ¿vale? Y bueno, pues ahora llegamos al ejercicio final, que es escribir un script que pida al usuario una cadena de caracteres y que imprima su reverso utilizando un bucle while. En este caso tenemos la variable cadena, que nos la guardamos con readHost. Luego obtenemos la longitud de la cadena con longitud es igual a cadena.length, es decir, cadena.longitud, que length es longitud en inglés. Y luego lo que hacemos es, mientras que longitud sea mayor a 0, cógeme la longitud y ves restándome. O sea, longitud menos menos, en vez de longitud más más, que es lo que hacemos con los contadores o con cualquier otro tipo, pues es longitud menos menos, porque queremos ir de atrás para adelante, no de adelante para atrás. Entonces lo que hacemos es BrightHost, no newLine, porque no queremos que vaya creándonos una línea cada vez, lo queremos todo en la misma. Cadena y entre corchetes longitud. Entonces lo que conseguiremos es, imagínate que tenemos una palabra de 5 letras. Pues nos coge la quinta letra como primera, luego nos cogerá la cuarta, la tercera, la segunda y la primera, ¿vale? No es complicado, ¿vale? No es complicado, pero ahora lo veréis, ¿vale? Venimos aquí y vamos a escribir mi nombre, por ejemplo, Nuria. Nos tiene que poner Airun, porque nos va a coger la A, la I, la R, la U y la N. Airun. Entonces lo que hace es, cojo la longitud son 5, ¿vale? Son 5. Ya me he plantado en la 5, la 5 es la A. Luego a la A le quito uno más, que es 4, y es la I. Luego 3, que es la R, 2, que es la U, y 1, que es la N. Yo creo que se ha entendido, pero bueno, ya os digo que no os preocupéis, de verdad, no os preocupéis, que no tiene mayor importancia, es solo para que lo veáis, ¿vale? Así que bueno, pues por mi parte ya nada más. En el próximo día veremos así un poquito más de ejercicios. Os tengo preparado una serie de ejercicios por niveles, así nivel básico, nivel medio, nivel avanzado, pero no os preocupéis, que no os penséis que son cosas muy complicadas. Creo que daremos un par de lecciones más de ejercicios así sueltecillos o ejercicios por niveles, y luego ya nos iremos a lo que son ejercicios más complicados o, digamos, programas completos, entre comillas. Creo que eso también serán un par de lecciones, bueno, a lo mejor un poquito más de un par. Y luego ya nos pasaremos a lo que es la práctica final, que ahí ya sí que sería como un programa completo para administrar un sistema. Obviamente no va a ser un programa súper complicado, porque no estamos dando niveles súper avanzados en este curso,
pero sí que va a ser un poco todo lo que hemos tocado hasta ahora y aplicarlo a lo que sería una funcionalidad real, ¿vale? Así que bueno, por mi parte ya nada más, yo me despido y como siempre si tenéis alguna duda pues me las preguntáis y yo os las respondo. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Chao.